Vale. Ok. Hola, buenas tardes. Aquí estoy con Víctor. Estamos haciendo una entrevista para el canal de podcast del Camino del Corazón. Víctor, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Loli. Muy contento de estar hoy aquí, compartir contigo y con las personas que nos escuchen y nos vean, porque Ujú. estoy seguro de que hoy vamos a compartir información muy importante a través de nuestros procesos y espero que a través de esos aprendizajes que hemos tenido en nuestro proceso, en nuestro camino, vamos a inspirar ese cambio que queremos transmitir y hacer llegar al mundo. Así que gracias. Bueno, os voy a contar algo bueno, lo tengo aquí anotado porque lo he mirado en su Instagram, en su cuenta de Instagram, que ya la pondré. Bueno, se llama Productividad TDAH y lo que hace es ayudar a madres a conectar con su hijo con TDAH a través de descubrir las limitaciones y que reducen el estrés en el proceso. Porque por esa experiencia de vida, bueno, que nos puede contar un poquito más, bueno, está haciendo ahora ese trabajo, esta formación que le está yendo muy bien. Cuéntanos un poquito más. Pues principalmente ayudo a mamás que tienen hijos con TDAH a que mejoren la relación que tienen con ellos, les puedan llegar a entender un poco mejor y desde ahí que empiecen a entender qué es el TDAH, cómo entender las necesidades que tiene su hijo y desde ahí acompañarle a ir desmontando, liberándose de esas limitaciones y sobre todo reducir el sufrimiento durante todo el proceso, ya que es un proceso que habitualmente me encuentro con muchas familias que sufren de mucho estrés, ansiedad, miedos, inseguridades, ya que lo están probando todo y nada de ello les surge efecto. Así que a través de un pequeño proceso de acompañamiento, con una metodología propia y a través de mi experiencia, les Exacto. ayudo, sobre todo a las mamás, a que adquieran esa información de alto valor, que adquieran las habilidades y las capacidades para primero ellas tener fortaleza interna, gestionar sus emociones y estados de ánimo, y después que puedan transmitir todos estos valores a sus hijos para que se empoderen y, como digo yo, que se conviertan en personas de alto rendimiento. Bueno, me parece genial y bueno, yo creo que tú y yo tenemos algo en común, aparte de que nos conocemos ya hace algún tiempo en un curso de lectura de Víctor Borás. Y bueno, porque yo también, por mi experiencia de vida, pues también tengo un hijo con autismo y también estoy realizando un proyecto, estoy empezando a crear un proyecto para poder ayudar a esas familias, a sus padres que tienen hijos con autismo o con discapacidad, porque también es eso, por mi experiencia he pasado por ese tipo de procesos y creo que es importante pues poderles ayudar a que se sientan mejor, a que se puedan, digamos, encontrar mejor para, al fin y al cabo, poder ayudar a su hijo, porque al fin y al cabo es lo que queremos todos, estar todos bien. Y por ese tema de que están mejor es hablar de las emociones, ¿no? Qué tema tan importante y necesario como hablar de las emociones. ¿Qué te parece? Buah, un tema muy interesante, profundo y creo que puede abrir una puerta a ese proceso de autodescubrimiento y entender un poco mejor el porqué de las situaciones que se están viviendo a día de hoy, tanto a nivel Ujú. interno como a nivel familiar, y empezar a desgranar un poco los problemas, las situaciones adversas y entender cómo actuar sobre ellas sin salir destrozada, quemada en el proceso por no entender cómo funcionan las emociones. Así que creo que es un tema muy potente que podemos empezar hoy con esa pincelada de abrir esa puerta para dar más visibilidad a la importancia que tiene. Sí, a ver, yo en este caso te diría que, bueno, podríamos decir lo que es una emoción, ¿no? Porque la emoción es algo que tenemos en todo momento, ¿no? O sea, son instantes que quizás pues lo pasamos desapercibido, ¿no? De ese tipo de sensaciones que tenemos, que a veces pueden ser positivas, pero que a veces sin querer nos centramos más en las negativas. ¿Y cómo afecta esto al estado de ánimo? Porque es importante reconocerlas para poderlas, digamos, superar, ¿no? Hay un proceso ahí de que si te quedas con una emoción enganchada, al final te puede generar, pues, bueno, puede llegar igualmente incluso a enfermar, ¿no? ¿Verdad? Por tener esa emoción ahí como enquistada, ¿no? Porque no te la sacas de encima. ¿Qué crees tú o qué opinas tú sobre este tema? ¿Qué me cuentas? Sobre las emociones me parece un tema muy curioso y al final yo pienso que las emociones son como ese tablero que Ujú, nos da información constante ujú, sobre cómo nos estamos sintiendo, hacia dónde vamos
y cuáles son las áreas que tenemos que empezar a prestar atención Ajá, porque se ha enchufado algún indicador en el cual tenemos que parar, darnos cuenta de qué significa ese indicador y desde ahí iniciar un proceso en el cual se consiga solucionar si es una emoción negativa, poner atención, entenderla y a través de entenderla, liberarla para que no se reprime y, como bien has dicho, no pueda generar problemas a futuro psicosomáticos, ¿no? Que se convierta exacto. en un problema ya a nivel corporal. Y desde ahí es un juego que es ir descubriéndote cómo funcionas, cómo tu mente reacciona ante distintas situaciones, qué significados les da, qué asociaciones tiene y desde ahí qué indicadores se van despertando a lo largo del día para que tú cada vez sientas como más claridad acerca de qué cosas activan indicadores como el miedo, la ira, la frustración y también detectar cuáles son los que te impulsan, te motivan y te sigan empujando a ese crecimiento, ¿no? Ujú. Desde ese autodescubrimiento al final creo que es muy importante entenderlas. Nada más tener conciencia y presencia de para qué son, ya es un gran alivio, pienso yo, porque ya te da una libertad de decir, vale, ya sé lo que son, no voy a evitarlas, que creo que ahí la evasión es un gran problema que a la larga pasa factura, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? sí, me parece genial y bueno, os comparto un tip que aprendí en el cursito este que hice, en un curso que hice en el trabajo de automotivación, que es Sí, que al final, bueno, tenemos diversas emociones, 7 son universales, tenemos positivas y negativas, pero al final es como decir, darte cuenta, pues no sé, a una vez al día, ¿no? ¿Cómo te sientes? Porque realmente no sabemos a veces lo que sentimos. O sea, pues te levantas por la mañana y decir, vale, ¿cómo me siento hoy? No sé, mm, ¿cuál es mi...? Porque todos tenemos motivaciones, ¿no? Y deberíamos tenerlas porque es lo que nos impulsa a tener ese estado de ánimo positivo que nos hace, pues, llevar el día a día de las mejores condiciones. Entonces, si nos damos cuenta de cómo nos sentimos y de lo que queremos, tenemos esa ilusión, eso nos va a impulsar a tener un día genial. En cambio, te levantas, por ejemplo, para mañana, vaya día de mierda, hoy es lunes, vaya rollo. Eso te va a generar un estado emocional y una atención negativa y no va a hacer que tu día vaya mejor. Entonces, es muy importante quizás por darte cuenta, oye, mira, pues hoy me siento, pues mira, hoy me veo con un 7 ¿y qué emoción tendría? Bueno, pues quizás hoy, vale, pues me siento bien, estoy tranquilo, estoy cómoda. Pues no, hoy me siento mal. Pero cuando pones nombre a esa emoción, estás tomando conciencia de ella y y al final es eso, saber que tienes eso, que tienes esa emoción. ¿Qué eso crees? es. ¿O qué opinas tú del tema? Si te parece interesante o con lo con... Tal cual, es que va de eso. Al final, yo creo que es un estado de presencia. Para tú poder llegar a entender qué emoción Ujú. estás experimentando, tienes que estar en presente. Si estás en el pasado o en el futuro, lo que estás haciendo es reviviendo emociones del pasado o generando una proyección sobre el futuro. ¿Qué pasa? Que casi siempre por el condicionamiento, por el estilo de vida, por ese estrés que generamos, esas asociaciones suelen ser negativas, con emociones Claro. negativas. Y claro, ahí generamos un pasado mal, con un significado negativo que lo traemos al presente, revivimos y nuestro cuerpo empieza a sentirse exactamente igual que cuando sucedió ese hecho en el pasado. O generar estrés y miedo y incertidumbre por lo que puede llegar a pasar en el futuro. Sí, Así que creo que es súper importante el empezar a entender que para tú tener el control emocional sobre cómo te sientes, hacerte esas preguntas, caer en voy a ver cómo me siento, tienes la necesidad de practicar el estar en presencia, sí, ver qué emoción del tablero se está iluminando para entender, vale, ¿por qué ha llegado a iluminarse? Cuál es el aprendizaje que tiene para mí? Así exacto. que, A veces, y todas las emociones son importantes, porque a veces una tristeza te puede llevar a otra emoción, o sea, no siempre te vas a quedar en la tristeza. A veces detrás de un enfado hay una tristeza. No siempre se queda en la emoción. Tenemos una emoción que es, porque las emociones en realidad duran segundos. Esas emociones son unos instantes que vienen a través de un pensamiento, de un recuerdo, de algo que te llega a la cabeza y es, ¡buah! Es un segundo. Viene y se va. Pero luego lo que hacemos con ella, eso ya es otro cantar. Eso ya puede convertirse en un sentimiento que es, digamos, menos intensidad, pero que dura mucho más.
se puede alargar en el tiempo. Hay personas que viven internamente pues en depresión o que tienen, no sé, viven en una tristeza continua por algo que le ha pasado hace 10 años. O sea, ¿realmente está pasándote ahora o te ha pasado hace tiempo? ¿Quieres seguir viviendo así? O sea, a veces tenemos que como tomar conciencia y decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Y me quiero seguir sintiendo así o quiero cambiar algo? Porque, por ejemplo, en mi caso, hace años, por mi experiencia, llegué a tener una depresión y eso no me ayudaba a estar bien. Y entonces llegó un momento que yo decidí, pues yo no quiero estar así, yo quiero cambiar y voy a hacer lo posible para cambiar esa forma que yo tenía en ese momento de expresarme. No fue una cosa que puedas hacer de un día para otro, pero sí que puedes dar pequeños pasos por hacer algo que a ti, por ejemplo, te motive. No sé, ¿tú haces alguna cosa para motivarte? Seguro que sí. Yo creo que al final también es un entrenamiento, porque al final conocerte a ti, saber por dónde flaqueas en algunas áreas, por dónde te cuesta motivarte, por dónde te motivas más, te ayuda a tener el control de cuando aparecen este tipo de emociones, no Ujú. generar frustración, no generar ese diálogo que te apalanca en la emoción y la aumenta, la intensifica, la alarga en el tiempo, lo que decías, ¿no? Una emoción dura 90 segundos y el resto es lo que te cuentas a través de esa Exacto. emoción y le pones palabras, la etiquetas, la bajas a tierra y le generas realidad. Una vez tú le generas realidad, empieza a cobrar vida esa emoción y el peso que tiene todo el sistema de pensamiento, el emocional, y se convierte en un sentimiento, ¿no? En esa forma que se siente. Si perduran en el tiempo, pues al final puede llevar a ese problema, ¿no? De perder tanto el presente que caer en un bucle, una inercia negativa que deje de darle importancia a esas pequeñas cosas de la vida que cuando estás en presencia eres capaz de disfrutar. Y desde ahí que puedas subir tus estados emocionales, apreciar pequeñas cosas y desde ahí empezar a motivarse, ¿no? Porque al final la motivación va de, aparte que psicológicamente es una dirección y un activador, algo que active la emoción y luego una dirección para mantenerla. Es lo mismo, es el mismo Ajá. proceso. Pero tú no puedes activar motivación cuando la película que te estás contando está anclada a frustración, a por qué a mí. Yo cambié el por qué a mí por para qué a mí. Entonces Esa, empecé a coger más muy bien. fuerza con cada pregunta que me hacía y no me restaba energía. Yo creo que Exacto. aquí una de las principales claves para la motivación es la calidad de las preguntas que te estés formulando a día de hoy va a generar la calidad del estilo de vida que estés viviendo, porque va a desencadenar una forma de pensar, unas emociones y desde ahí una acción que vayas a tomar. Exacto, yo creo que lo que tú mismo has dicho, el para qué, yo es algo que estoy haciendo en el máster y el poder de las palabras es muy importante, el poder de las preguntas es mucho más, porque a veces una pregunta cerrada no te lleva a encontrar una respuesta, en cambio una pregunta abierta te vas a encontrar mucho más soluciones, vas a abrir tu mapa mental, vas a encontrar otras cosas que hasta ahora no te las habías permitido porque no las veías. Entonces, el poder de las palabras y el poder de las preguntas poderosas te van a ayudar a abrir otros caminos que hasta ahora no lo tenías pensado. Y es importante hacerte o tener el tiempo o el momento para hacerte ese trabajo, ¿no? Que todos tendríamos que hacer para conocernos a nosotros mismos. Porque a veces hay cosas que decimos, no, ¿por qué esto? Bueno, porque a lo mejor tú, desde tu mapa, has hecho o has actuado de una manera que podría ser quizás victimista. Entonces, una persona con un estado victimista no vas a tener unos resultados de una persona de éxito. ¿Por qué? Porque tu estado actual no te está ayudando a llevar ese resultado, ¿vale? Háblate bien, compórtate de esa manera adecuada y entonces te llevará a tener ese resultado. Tal cual. Al final de ahí es una energía, ¿no? Nosotros somos energía y creamos energía a través de nuestra forma de pensar, esa forma de pensar genera las emociones y es desde ahí como tú estés gestionando eso para cómo te expones al mundo, cómo te compartes, cómo conectas con las personas y desde ahí cómo son tus resultados y la predisposición que tengas a ese cambio, porque cuando buscamos un cambio en nuestra vida Ujú. necesitamos de energía, nuestra mente tiene que procesar más información, tiene que salir de esa zona conocida y por eso digo que al final no es irnos tanto a la parte de tomar acción, cambiar, yo me iría más a
¿cuánto tiempo te estás dedicando al día para descubrir cómo funcionas? Porque antes de utilizar el Ferrari que tienes como cuerpo, como mente, tienes que saber cómo funciona, cuáles son los botones y los interruptores que le activan y le dan más energía y cuáles son los necesarios para bajar la mente, la energía y venir aquí en el momento presente para relajarla y que todo ese parloteo interno, que a veces digo que es como un monólogo que cuando perdemos un segundo el presente, entramos en piloto automático y empieza a hacernos un ruido, nos trae problemas del pasado, lo del futuro, lo que está por venir. Y desde ahí, si tenemos la capacidad de activarnos y de desactivarnos, yo creo que la importancia es de ambos, tenemos la capacidad de realmente empezar a tener el control sobre nosotros. Porque una de las cosas más difíciles que hay en esta vida es tener pleno control sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre tu mente, tus acciones, cómo piensas, cómo sientes. Cuando tú tienes esa habilidad, entonces puedes empezar a generar grandes resultados, tanto en tu hijo, en tu entorno, laboral, pareja, pero sobre todo a nivel de crecimiento interno. Por eso el dedicarse tiempo, por poco que sea, es la llave para empezar ese proceso de traer aquí tu mejor versión y empezar a recalcar día a día qué áreas quieres potenciar, como ese me doy cuenta, que al final la toma de conciencia es darse cuenta y empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Exacto. Yo propondría a todas las personas que nos ven o que nos escuchan, pues quizás es eso, tomarse que sea unos minutos al día, pueden ser, no hace falta que estés toda la mañana, pero si no dispones de mucho tiempo, pues quizás 5 o 10 minutos al día, pues yo propongo, por ejemplo, y de luego tú si quieres añadir alguna más, pues hacer un par de respiraciones profundas, donde tú sientas como entra el aire y cuando respiras profundamente, o sea, te ayuda a crear una paz mental, una calma en todo el cuerpo, en la que vas a producir unas sensaciones como muy agradables. Y luego también, pues la meditación. La meditación es una herramienta muy potente que te ayuda también a generar ese estado de ánimo, de sensación de calma y bienestar que todos necesitamos en nuestro día a día. ¿Recomiendas alguna más? Seguro que sí. Bueno, aquí yo, si tuviera que recomendar dos, las dos como hábitos, herramientas que a mí lo que más me han ayudado es a conocerme un poco mejor y desde Ah, ahí a expandir mi mente, porque al final la mentalidad es uno de esos pilares que te ayuda a avanzar a pesar de los retos que te sucedan a lo largo del día, es la lectura y la meditación. Como bien has dicho, la meditación es darse tiempo, conocerse cuando se está en silencio, cuál es ese parloteo, lo detectas, te desidentificas de él, empiezas a liberarte más de esa tensión que se genera en tu mente. Y cuando tú haces esto de forma continuada, cuando hay una situación adversa, un problema, una situación que te pasa a lo largo del día, ya no te vuelves reactivo ante esa situación, porque tú ya tienes a tu mente entrenada. Yo digo que los hábitos son como ese primer escalón que haces tú diariamente para entrenar tu mente para que cuando la necesites te responda. Y exacto. después la lectura. La lectura al final es expandir mis horizontes y ver más allá de lo que tengo en mi realidad a día de hoy. Porque si no estoy consiguiendo los resultados que quiero es porque hay información que a día de hoy no conozco. Entonces, formarme, tener mentores y tener lecturas empoderantes que me ayuden a seguir generando esa mentalidad y rotura de patrones limitantes, esas creencias, esas verdades absolutas que están instaladas en mi mente, es lo que a mí me hace crecer de forma exponencial. Por eso, la meditación, me conozco y gestiono mi mente, y la otra es la expando y desde ahí me conozco y conozco más cómo puedo crecer de forma exponencial. Yo también, bueno, comparto la lectura porque es un hábito que tenemos en común y aparte que este podcast nuevamente lo empecé a crear también para subir contenido sobre libros que a mí me gustaban y que quería un poco poner en conocimiento de la gente y que también lo comparto completamente porque las lecturas te pueden llegar a hacer regalos increíbles. A veces tienes un libro a mano y no sabes qué hacer o qué pensar, tú coges un libro y pide una respuesta y confías en ello que te la va a dar. Porque yo abro a veces una página cualquiera y ahí tengo una respuesta que dice, ostras, pues es esto. O sea, si confías realmente y crees en eso, la respuesta la tienes. Eso es muy potente. Es La muy reflexión potente. al final va de eso, ¿no? De
con la excusa de hacer el hábito, también te estás dedicando el tiempo y le estás diciendo a tu mente que eres una prioridad en tu vida. Esto refuerza mucho el autoconcepto de la autoestima. Así que aparte de lo que estás trabajando en esa parte de gestionarte a ti, también te estás dando un valor en tu vida. Cuando tú te das un valor, esa prioridad que te estás dando, la imagen que tienes sobre ti, te hace sentir importante. Y desde ahí tienes mucha más fuerza para afrontar todo lo que venga después. Así que aparte de lo que consigues, te llevas mucho más. Vale. Y aparte de los hábitos, ¿qué más crees que podemos decir a la audiencia en torno a las emociones para que les ayuden en otros momentos de su vida a que se encuentren mejor? Porque aparte de los hábitos, creo que hay muchas cosas que podemos hacer en otros momentos de su vida. ¿Qué Sobre propones? todo, yo creo que incluso cogería aquí, igual que el autismo, el TDAH, lo que es la etiqueta en sí, es no generar un juicio sobre la emoción que estás experimentando. Ajá, O sea, no poner una sí. etiqueta de esto es bueno o esto es malo. Al final, la identificación que tenemos con esa emoción poniéndole una etiqueta es lo que desencadena luego el parloteo interno, la forma de sentir y cómo estás viviendo tú la experiencia. Yo aquí pongo un ejemplo y es que se siente igual tener una deuda a nivel emocional que ir al parque de atracciones y subirte en una montaña rusa. A nivel cuerpo, nivel de liberación de neurotransmisores, todo el proceso es el mismo, pero uno lo disfrutas y otro no. Todo va por qué significado le estás dando y cómo esa emoción o te está limitando y te está quitando mucha energía y te Exacto. genera esa frustración, ese parloteo cada vez más aumentado, o tienes la capacidad de transmutarlo y pasarlo a una energía que te ayude a solucionar antes ese problema, a empoderarte, porque es igual El micrófono. ahora, Ahora. la emoción del miedo de hablar en público se puede trascender y puede ser nada más, en vez de decir me siento nervioso, a decir me siento emocionado, nada más el sistema de pensamiento que se desencadena es totalmente distinto. Entonces, si a través del vocabulario que utilizamos empezamos a eliminar ciertas palabras y empezamos a añadir otras, Eso vamos es. a ver cómo automáticamente nuestras actitudes cambian ante esas mismas situaciones. Y, Sí. por ejemplo, la palabra, en vez de decir, es que hoy me siento deprimido, puedo Ajá. decir, hoy tengo la energía un poco más baja. Nada más un simple cambio va a hacer que tomas una perspectiva distinta cómo abordar la situación Sí. y que no te cargues tanto peso, porque a veces esa sobreexigencia sobre algunas emociones son las que más energía nos restan, ¿no? Sí, a mí ahora que estabas comentando esto, me ha venido una cosa que nos viene, bueno, que nos viene muy bien sobre el tema, que es cuando utilizas el no. Normalmente lo utilizamos el no para decir algo negativo, pero si utilizamos el no con algo positivo, le estamos diciendo un mensaje positivo al cerebro y no nos centramos en el no, porque el no, el cerebro no lo entiende, pero sí las palabras que vienen a continuación. Entonces, si tú, por ejemplo, estás enferma, ¿vale? Pues puedes decir, en vez de decir estoy enferma, que es un mensaje negativo, di no me encuentro bien. O sea, estás diciendo lo mismo con otras palabras y le está llegando otro mensaje diferente al cerebro. Entonces, es muy importante lo que nos hablamos cada día y poder ir cambiando esas palabras, ese vocabulario negativo que siempre está la gente un poco como quejándose, hoy que siempre estoy mal, que me duele la cabeza, que no sé. Siempre está con un vocabulario como de queja, ¿no? Yo creo que De todos hemos etiquetas y pasado por tal. alguna etapa Sí, en la que nos tirábamos demasiado piedras contra nuestro propio tejado diciendo éramos, qué malo soy en esto o siempre me sale mal y al final son exacto. mensajes que estamos enviándonos a nosotros. Muy Y importante. exacto, y nosotros mismos tenemos que cuidar nuestro lenguaje para poder transmitir y crear, digamos, o sea, sentirnos mucho mejor, porque realmente con un lenguaje negativo estás diciendo, te estás diciendo, o sea, estás enviándote piedras a ti mismo. Y cuando lo que queremos crear es construir unas bases de un pensamiento positivo y un estado emocional que esté en equilibrio, entonces tienes que comunicar, pues eso de la forma digamos, que siente mejor al cuerpo y a las personas, porque si el lenguaje es muy importante, ¿no? El cómo nos expresamos. Eso es. Al final, una persona que se controla, que sepa gestionar sus emociones, es que se conozca y que tenga la capacidad de transformarlas y a veces
tampoco es me quiero quitar esta emoción. Algunas veces es nada más permitir sentirlas sin juicio, sin identificación con esa emoción. Como sabemos, si esa emoción le damos una energía, se libera y a través de liberar la emoción, detrás de esa emoción hay paz. Igual que el ejemplo que pongo yo es cuando tú terminas de llorar, ¿cómo te sientes? Liberado, liberada. ¿Por qué? Porque has soltado, has liberado una emoción. Exacto, Pues al final ese es el proceso, también permitírselo, ¿no? Si hay exacto. momentos en los cuales pues tienes que llorar, gritar, liberarte, Todas las pues emociones tienen un significado y un lenguaje. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué nos quieren decir y por eso a veces las reprimimos. Entonces, cuando tú realmente estás sintiendo esa emoción, luego ya esa emoción se va. No, pero cuando la reprimes es cuando realmente nos hace daño, porque estás escondiendo una emoción. Tú imagínate que tengas un conflicto con, no sé, con la pareja, con tus padres, lo que sea y realmente te está haciendo daño. Si tú la reprimes porque no quieres enfrentarte a ese problema, a ese conflicto, pues al final estás reprimiendo algo ahí dentro de ti que te está como enquistando y te está enfermando. En cambio, si tú buscas un momento adecuado donde cual puedes comunicarte con la otra persona diciendo de una forma, pues, digamos, siempre desde el respeto, siempre tal, oye, mira, lo que has comentado antes, pues me ha sentado mal, me gustaría que este tema lo habláramos de otra manera, no me siento bien cuando me dices eso. Es buscar los momentos adecuados, pero siempre sin entrar en el juicio, sin entrar en culpabilizar al otro, que a veces lo que hacemos es como echarles culpas a los otros para quitarnos, echar los balones fuera, ¿no? Es algo que solemos hacer de forma inconsciente porque no nos han enseñado ni nos han educado en el lenguaje emocional de cómo tenemos que hablar con las personas y comunicarnos. Y creo que es importante que en todos los entornos y eso pues se enseñe desde el nivel educativo, porque creo que allí y en el nivel familiar es donde están las bases de una buena comunicación y una buena educación. si tuvieras que transmitir un aprendizaje general que se llevaran las personas que nos están escuchando sobre el capítulo que hacemos hoy, esta reflexión sobre las emociones y los estados de ánimo, ¿cuál Ajá. sería ese aprendizaje que te gustaría que integraran desde hoy mismo? Pues ese aprendizaje que me gustaría llevar a las personas es que se dediquen esos minutos al día para darse ese tiempo de ver esas emociones, que las respeten, que las conozcan, que si no saben, pues que busquen más información, que lean un libro, que realmente se miren cómo estás hablando, qué te dices cada día, cómo te estás comunicando, te hablas bien, te hablas mal, cómo quieres que te traten. Porque si tú quieres respeto, ¿cómo te respetas tú? Si tú te respetas bien, tendrás ese respeto, pero si tú hablas a los demás y no respetas, ¿qué vas a recibir a cambio? Wow. Potente aprendizaje ahí para integrar y es al final trátate como quieres que te traten, marca unos estándares, genera tú tu propia personalidad que digas, aquí estoy yo, trabajo en mí, me valoro lo suficiente como para entender mis emociones y dedicarme ese poquito tiempo diario que me ayude a tener el control. Yo el aprendizaje que compartiría es todo aquello que te moleste del entorno, que te frustre, que te saque una emoción negativa, no vamos a buscar culpables. Cuando entiendes que el cambio siempre empieza dentro y que todo aquello de fuera que te molesta está dentro de ti, párate a analizar y adquirir la responsabilidad necesaria para decir, toda emoción que experimente está dentro de mí. Entonces es mi responsabilidad entenderla, procesarla y desde ahí liberarla o gestionarla. Entonces, ese pequeño trabajo diario, que como bien comentaba Loli, ¿es necesario hacerlo? Depende de la calidad de vida que quieras tener. Si quieres tener una vida extraordinaria en las distintas áreas de tu vida, con la pareja, con tu hijo, en el trabajo, hay un precio a pagar. Y el precio es la disciplina de seguir creciendo todos los días, de lunes a domingo, durante todo el año, Todos los días. pero que no te lo tomes como una carga, sino como ese No, proceso bonito de crecimiento en el cual te vas descubriendo diariamente y cada vez vas quitando más mochilas, más cargas que te están impidiendo sacar a la luz todo ese potencial que llevamos cada uno de nosotros dentro. Ese sería el aprendizaje
que con que se quedaran con ello Sí, ya me habrían encanta. sacado mucho rendimiento a este podcast. Me encanta ese aprendizaje porque lo encuentro brutal, ¿no? El dedicarte tiempo y el conocerte, el saber cómo quieres vivir tu vida. Porque al fin y al cabo nosotros hemos venido de aquí con para vivir una experiencia, pero siempre queremos vivir bien. Entonces, desde ese punto de vista siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Y dedicarte tiempo para conocerte, saber cómo eres y no juzgarte, pues siempre te va a ayudar pues a traspasarlo mucho mejor. Bueno, vamos a tener un poco tiempo ya, pero bueno, queríamos hablar de un libro que hemos comentado antes, que creo que a las personas que nos están aquí y que quieran saber algo más sobre las emociones, de cómo pueden encontrar un libro que les ayude a entenderse un poco mejor y conocerse. Es un libro de lectura fácil que lo recomiendo. Bueno, yo lo recomiendo, pero creo que ha comentado con Víctor que también, que Sí. es este de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, que es un libro eh, corto, de fácil, o sea, que se lee rápidamente Mm. y que te da unos tips brutales, de lo que te dice, pues 4 puntos importantes, que lo voy a leer. Bueno, los tengo al lado para que no de esto, que sería el primero, siempre que hable con las palabras. Lo hemos estado diciendo todo el rato. Cómo te hablas tú, cómo hablas a los demás. El segundo sería, no tomes nada personalmente. A veces juzgamos a los demás, pensamos cosas de los otros, pensamos que todo lo que nos pasa y luego el tercer punto sería no hagas suposiciones. ¿Qué supones que te van a pasar? Es que es todo de lo mismo, pero en Al realidad final. son cosas diferentes que van liadas y van todas de la mano. Y siempre haz el máximo que puedas. Si tú cada día haces el máximo de ti, al final tu vida cambia y cambia de forma espectacular. Y los demás lo notan. ¿Quieres añadir Sí. algo al respecto de este libro o quieres comentar algo más? Para mí este libro fue también como un golpe de realidad, porque el no hacer suposiciones, cuando te llega ese mensaje, cuando tu mente está todo el rato proyectando a qué habrá pensado de mí, Ajá, eh, sí. cómo me estarán viendo, me estarán juzgando, y esto por qué me ha dicho, y ese caos que te impide estar en presente, ese Claro. mono loco que comentábamos antes, que te impide darte cuenta de las emociones, impulsarte, motivarte. Así que para mí un libro clave y muy rápido de leer. Si tienes la oportunidad, adquiérelo y nos pones un comentario de qué te ha parecido el libro. ¿Tienes algún otro libro por ahí, ¿no? Que me has comentado antes que también te gustaba. Sí, un segundito. A ver. Ah, sí, tengo por aquí. Este es el de Harry, Este ¿vale? libro es buenísimo. Si este es más profundo y es mucho más amplio. Ujú. Y al final aquí es más de ver las emociones y empezar a entenderlas, entender el porqué de tus resultados a través de las emociones y cómo liberarte de ese estancamiento emocional, la frustración, la ira, todo ello, aceptándolo, no etiquetándolo y permitiendo que seas parte de tu vida sin que ello te limite, como lo estamos haciendo a través de la evasión. Así que es un libro denso, interesante, y si ya llevas tiempo con desarrollo personal, con el tema de las emociones, muy recomendado. Pero yo diría que el principal, los 4 acuerdos, si estás Exacto. empezando Es en el más este mundo de recomendable. desarrollo personal y del autodescubrimiento. Bueno, y yo voy a decir otro que fue una causalidad, emociones y sentimientos del doctor Miguel Pallares, que resulta que yo estaba hablando con una amiga sobre el tema de, ay, mira, he hecho un curso de emociones y tal, y paso por la calle, por una papelería, y me encuentro el libro Emociones y Sentimientos. Digo, pero si acabo de decir la palabra emociones, acabo de pasar por allí. Y me dice el librero, oye, pues si quieres saber algo más, su autor está ahí enfrente, ¿por qué no hablas con él? Y yo dije, pero esto, ¿esto qué es? No, no me había pasado en la vida. Y me pareció muy curioso y bueno, hablé con el autor y me firmó el libro y claro, pues todo lo que lo compré y es un libro también interesante que te dice pues cosas fundamentales sobre cómo son las emociones, qué nos dicen esas emociones y también habla un poco de la comunicación, cómo nos hablamos, de lo importante que es pues saber
comunicar con las otras personas cuando tienes momentos de conflicto. Y bueno, es un libro que te puede también dar mucha información si te interesa este tema de pues puedas profundizar un poquito más. Genial. Yo creo que con esto ya se habrán llevado esas píldoras y sobre todo esto es para reflexionar, esto es un compartir que hemos tenido y al final a través de aquí es para abrir una puertecita en tu mente y que te Claro, permitas cuestionarte todo aquello que hemos compartido y ver cómo lo puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu vida y desde ahí seguir creciendo y entendiendo un poco mejor cómo funcionas. bueno, pues si quieres decir algo más, si no, al respecto, estás así. Bueno, yo te quería decir solamente que nos digas algo sobre lo que estás haciendo ahora en este momento, que me han dicho que tienes por ahí cositas para dentro de poco. Sí. Y bueno, a ver, ¿qué nos cuenta? Actualmente lo que estoy ofreciendo es la mentoría gratuita, que es una newsletter, un correo diario que envío a través, esto sobre todo enfocado a mamás que quieran potenciar y conectar con sus hijos, especialmente con niños diagnosticados de TDAH, y Ujú. desde ahí que empiecen a derribar creencias, empiecen a entender emociones, estados de ánimo y empiezan a entender un poco mejor con herramientas para que puedan ir desmontando todo aquello que se ha generado a través de ese diagnóstico, el caos, todo lo que va asociado a esta Ujú. etiqueta y desde ahí que puedan ayudarles, porque al final la mejor ayuda que le puedes dar es aprender tú, ser tu mejor versión y desde que tú tengas ese control emocional, control, habilidades y mentalidad, puedes inspirar el cambio que quieres ver en ese niño. Así que a través de esa newsletter, que es completamente gratuita, tienes una mentoría diaria gratuita y nada más es poner el correo y te irán llegando esos mensajes. Y luego Vale. también dentro habrán formaciones gratuitas, habrán un grupo para compartir. La idea es hacer llegar estos mensajes para también desbloquear más mentes y que empiecen a crecer, igual que ha sido mi proceso y que pueda inspirar ese cambio. Wow, Víctor. Es que es una persona que ahora estamos haciendo una entrevista, pero yo lo he visto en sus directos y es una persona con una energía brutal que tiene ahí un grupo de seguidores y a mí me encanta siempre que te conocí, te lo he dicho, digo, la energía que tienes, cómo transmites, cómo comunicas, cada vez haciendo más cosas. Y nada, estoy encantada de que hayas estado aquí conmigo compartiendo este momento sobre este tema tan chulo que es el tema de las emociones. Gracias Y a ti, te doy Loli. las gracias. Y nada, espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda o alguna cosa al respecto, pues os dejaré en el podcast o cuando lo subamos en redes para que podáis ir poniendo comentarios. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Víctor. Gracias, Loli.